Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Eternamente Jóvenes. Retomamos el podcast con una segunda temporada con invitadas e invitados maravillosos. Quizá habéis visto nuestro episodio especial en Estación Podcast con Gemma del Castillo en directo, pero hoy empezamos lo que es ya la segunda temporada en estudio y con una invitada maravillosa. Hay frases que repetimos ya como si fueran refranes, pero no por eso dejan de doler. En España, para alquilar sola a una persona joven tiene que destinar más del 85% de su salario, lo que es básicamente trabajar para tener un techo, no para tener vida, sino para tener un techo. Sí, y todo esto pasa mientras hay más de 3,8 millones de viviendas vacías. Casas, a ver, las hay. ¿Que sean para nosotras? Pues ya es otra cuestión. Y como queremos hablar de esto, no desde el ¡ay, qué pena!, sino desde el ¿qué está pasando aquí y qué podemos hacer?, hoy tenemos un invitado que lleva justo muchos años señalando esto y haciéndolo además con mucho humor. Yo soy Pilar Blasco, vicepresidenta del Consejo de Juventud de España. Y yo soy Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España, y esto es Eternamente Jóvenes, el podcast donde hablamos de todo lo que nos pasa y nos pesa, siendo jóvenes hoy. Con humor, con rabia a veces, pero siempre con ganas de compartirlo para que no parezca que nos pasa solo a nosotras. Bienvenidas a un podcast del Consejo de la Juventud de España. Si decimos por mis huevismo, probablemente ya sabéis de quién hablamos. Y es que estamos encantadísimas hoy de tener aquí a Eric Harley, divulgador, autor del libro Rotondas y Mamotretos, especializado en estudios urbanos y persona sin la cual nuestras redes sociales serían mucho menos divertidas y tendrían mucha menos mala leche en contra de la especulación. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Estoy muy contento de que me hayáis invitado. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentas de poder iniciar esta segunda temporada contigo. Una pregunta antes de empezar. Claro. El hecho de que yo esté aquí quiere decir que soy joven, ¿no? Bueno. ¿Cómo que no? Eternamente jóvenes, me habéis dicho, por favor. ¿Te podemos preguntar cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 32. Vale, pues bueno, oficialmente no eres joven, pero una de las cosas de las que vamos a hablar es que el problema de la vivienda cada vez... hasta que yo no me compre una casa continuaré siendo joven, ¿no? Perfecto, genial. Cada vez alarga un poco más las problemáticas que viven las personas jóvenes. Entonces, que esto también es importante. Un tema, porque hay muchas veces que se intenta ampliar la edad de juventud hasta los 35. 40, he visto 45 ya, es que eso en ya, sitios. too much. También os digo una cosa, cuando lleguéis a los 30 os daréis cuenta de que los 35 no es tan heavy, ¿eh? Pero nosotros reivindicamos mucho que si se alarga la juventud, que no sea por cuestiones de precariedad. Eso que al es. final lo que estamos... Eso es. Cuando que sea por el queremos alargar skincare. hasta 35 es porque lo estamos vinculando a juventud y precariedad. Y por favor, basta ya que las personas jóvenes se puedan emancipar antes de los 30 años, por Dios. Sí. Pero bueno. Pero bueno, dejando a un lado que hay muchas personas no jóvenes también que no tienen acceso a una vivienda, hoy queremos hablar de los precios de la vivienda y de por qué tener una vivienda no es solo tener un techo. Se suele hablar de vivienda como si fuera un habitáculo, ¿no? Como un ladrillo, un espacio físico construido, pero evidentemente es mucho más lo que está en juego. Estamos hablando de un proyecto de futuro y de presente, de problemas vitales, de salud mental, de relaciones, de cuándo me independizaré, estamos hablando de muchísimas cosas. Entonces, Eric, te queríamos preguntar, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves esto desde la propia génesis de la vivienda en el propio mercado que tenemos ahora mismo? Con una palabra, mal. Con una palabra más larga, malamente. Mal. O sea, es insoportable, la verdad. Y yo como no joven que soy, que me acabo de enterar ahora que es un trauma que voy a acarrear toda la tarde, jolines, no es ni una habitación, o sea, es lo que determina totalmente el desarrollo de tu vida, ¿no? O sea, siempre yo digo que la arquitectura y el urbanismo son el escenario de nuestra vida, ¿no? Y la casa es una extensión de eso. Depende de cómo esté diseñado y depende de que tengas o no un escenario en el que tú puedas desarrollar tu existencia, su existencia va a ser más feliz o no. Es que es así de simple, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la baja natalidad en nuestro país. Siempre se están quejando de que no tenemos... Los jóvenes no quieren tener hijos. De que no queremos tener churumbeles, o que no queréis. Esto ya es un poco deconstruyéndome, pero que en realidad es una incapacidad. O sea, me refiero yo hasta que no tenga un lugar en el que yo pueda estarme fijo, sin el miedo de que de repente mi casero o mi casera le dé por cambiarme el contrato, subirme el precio, decirme que de repente chao porque viene un guiri que paga el triple que tú, pues yo igual no podré plantearme la posibilidad de tener churumbeles, ¿no? O parejas ciseteros que realmente puedan o quieran quedarse embarazadas. Jolines, a mí eso me genera muchísima ansiedad, la verdad, como persona no joven que española. Sí, además ya ni aspiramos a ser como propietarias de nada, ¿no?
¿no? O sea, aspiramos a es una cosa encontrar... totalmente bárbara, Sí. es como Total. algo totalmente absurdo. Aspiramos a encontrar un sitio que no se le caiga al techo, que tenga espacio suficiente para la cama, un escritorio, una silla y una nevera. No necesariamente ya tiene que ser grande. Sí, mira, nosotros es un ejemplo es que súper es claro, muy porque fuerte. siempre lo pongo. Nosotros vivimos con mi marido de alquiler. Vale. Estamos pagando 750 euros por un piso de 100 metros cuadrados, que es un auténtico lujo. ¿Qué pasa? Por las ventanas tú puedes meter el dedo meñique y te entra perfectamente el dedo en la ventana cerrada. En el techo de mi habitación está totalmente lleno de grietas y nos da pánico decirle a la casera, Porque oye, como haya nos que- tienes que claro. solucionar esto, Porque si no... porque igual te contesta en plan, chao Chao. amor, te vas Sí. y lo alquilo por el triple. Sí, sí. Claro. Estamos en una situación de improtección total Sí. y en la que deberíamos estar organizándonos para ver cuáles son las plataformas que tenemos que apoyar con nuestro cuerpo y con nuestro dinero y con nuestra energía para intentar revertir esta situación, porque nos atraviesa a todos, Total. jóvenes, no jóvenes, personas ancianas a las que echan de Sí. su casa fondos buitre. Muy Es bien. uno de Eso. los problemas más graves de Una nuestra vergüenza, sociedad, por seas de supuesto. derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo. Sí, 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 Te sí. afecta el tema de la Sí. vivienda. Pero ¿cómo hemos normalizado esta precariedad? que- Porque hemos normalizado vivir en sitios donde hace 30 o 40 años nadie habría normalizado que eso esté en algún portal inmobiliario por 700 o 1.500 euros al mes. Es el mercado, amigo. Claro, no, pero es así de... Es así No, de- es así, Sí, es sí. así. Es así de violento, porque Sí. estamos hablando de situaciones de violencia urbana. O sea, que te expulsen de la ciudad en la que tú has nacido y no puedas permitirte desarrollar una vida tranquila, eso es violencia. Total. ¿Cómo lo hemos normalizado? Pues del mismo modo que lamentablemente el capitalismo salvaje nos ha hecho normalizar tantas otras cosas que están fuera de moral, fuera de ética y fuera de cualquier tipo de sentido común, que es el existir sin pensar en el que yo voy a sacar un beneficio jodiendo el de al lado. Y perdonad por el supuesto. taco, ¿no? No, Porque no. al final, ¿cómo puede ser que tú y yo igual no tenemos una ideología igual, pero yo sé que tú eres una persona y que tú como persona mereces, mereces respeto y derecho? Y lo que no voy a hacer yo es intentar beneficiarme económicamente de tu desgracia. Jolines, es que una casa no es un activo inmobiliario, una No. casa es un hogar. Total. Una casa es, Es un lugar. derecho también. Es un derecho tipificado, el artículo Constitución. 47, pero Eso es. lamentablemente es uno de los derechos es un derecho rector. Es decir, que es como una especie de, Cari, tú haz un poco lo que quieras, esto es lo que deberías Pero- hacer. Haz lo que puedas. Haz lo que puedas. Entonces, una de las cosas que deberíamos Sí. hacer es bloquearlo como un derecho fundamental. Desde luego. Sí, sí. No puede ser que ponga en la Constitución que las administraciones deben hacer todo lo posible para evitar Garantizar. la especulación, porque lo pone también en el artículo Sí. 47 y estemos todos como... Sí, desde luego. Y Jolín. siempre decimos que el artículo 47 está muy relacionado con el artículo 48, que es el artículo que habla de las personas jóvenes, que es que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el panorama político, económico, social y cultural, que es como, yo siempre digo, mira, tenemos el 47 y el 48 Qué mal. y Que son dos nowhere to buses be que no found. llegan, es una cosa muy extraña, dan es de una la cosa muy mano, extraña. pero se les Literalmente olvida que ninguno, existen. ninguno existe. Y queríamos preguntarte, porque tú al final has popularizado o acuñado el término por mis huevismo. Bueno, me lo inventé yo. Por sí, eso. sí. Y queríamos preguntarte, hay gente seguro que nos está escuchando que igual no tiene controlado qué es esto, cómo explicarías qué significa el por mi huevismo. El pormisovismo es un ismo inventado que nos sirve para hablar de que las cosas pasan no porque alguien quiera la voluntad de mejorar algo, sino porque le sale de la entrepierna, ¿no? El más caro, más alto, más todo porque puedo, no porque Vale. quiera o porque merezca hacerlo, ¿no? Y lo podemos trasladar pues a la vivienda, al urbanismo, a la arquitectura, pero a muchos otros ámbitos de la sociedad, efectivamente. Vale, entonces estamos hablando de, porque también viendo tus vídeos, ¿no? Hay cierta estética o hay cosas, características comunes, ¿no? Entre lo que sería por mis huevismo, pero entonces un barrio gentrificado con lockers para dejar maletas, alquileres de bicicletas, 5 sitios de matcha y, no sé, sitios de brunch, sería también... Bueno, sería el ¿cómo infierno en la relacionaríamos- tierra directamente. ¿Cómo relacionaríamos eso? O sea, ¿eso qué relación tiene con el por mis huevismo? ¿O no está directamente relacionado? Porque las políticas que se toman pueden ser por mis huevistas o no. Entonces, si la persona que está legislando, la persona que se supone que tiene que defender a ciertos artículos de la Constitución, está pensando más en engrosar el dinero de su amigo, su primo, el constructor, o la empresa de turismo, o por ejemplo no ponen una tasa turística, ¿no? En ciudades que están colapsadas por el turismo, pues eso son legislaciones políticas y maneras de entender lo público de forma por mis huevista, que es una palabra horrorosa, ¿no? Porque está cargada como de una carga testosterónica negativa, que no debería por qué serlo. Bueno, pero muchas veces Pero, está muy claro. relacionado, ¿no? Pero efectivamente, es hacer las cosas sin pensar en el que tienes al lado. Ya. Con esa voluntad de querer llegar el primero para sacar más tajada. Y eso, lamentablemente, pues es un error, yo creo. Y podrías ponernos, por la gente que nos está viendo, ¿no? Que luego también le den ganas de ir a tu cuenta y de consumir, ¿no? El contenido, algún ejemplo muy evidente de esto es por mis huevismo.
Es que hay tantos y tan variados en nuestro país, lamentablemente, pero sí, o sea, el hecho de, por ejemplo, de que continuemos diciendo que no se puede poner tope al alquiler, por ejemplo, Vale. ¿no? Eso es por La mismo regulación egoísmo. de los precios de la vivienda. Que estemos pienso en territorios hiperturistificados como Canarias, por ejemplo, ¿no? Que incluso haya ciertos alcaldes de ciertos partidos políticos que de repente prohíban por normativa municipal que todas las viviendas de ese municipio tienen que estar destinadas por narices a uso turístico. Eso es por mishuevismo. Que Vale. Canarias mismo, por ejemplo, reciba más turistas que todo el país de Brasil. Sí, esto Ya, lo vi eso es hace muy poco en redes fuerte. sociales, impresionante. Eso es por mishuevismo. Y además ni siquiera el mismo periodo de tiempo, era como que en medio año recibía lo mismo que Brasil en todo el año entero. Es una barbaridad. Sí. Eso es por mishuevismo. Sí, sí. Hay que poner ciertos límites. Yo no estoy en contra del turismo ni estoy en contra de entender el mundo como un mercado, porque el capitalismo es así, lamentablemente. Pero igual sí que tenemos que poner ciertas limitaciones. Con lo del mercado de la vivienda, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, que no hay que regular el mercado, porque el mercado Se regula solo. Pero es que el mercado ya está regulado y el mercado ya está intervenido. No está intervenido para parámetros sociales ni para que la gente pueda efectivamente permitirse un lugar donde vivir, pero sí que está regulado para que los bancos, para que las promotoras, para que las constructoras y las inmobiliarias saquen el mayor tajada posible. Total. Entonces, hay una regulación. Lo Pero que pasa no es que no la te que- defiende a ti, claro. José Manuel. En relación a esto, bueno, nosotras desde el Consejo trabajamos, bueno, el Consejo es un espacio plural donde hay muchas entidades de todo tipo y trabajamos en diferentes posicionamientos y bueno, pues la vivienda obviamente es el top El número tema. uno, el Claro. tema, porque al final lo que decías tú antes, ¿no? Seas joven, no seas, y seas el tipo de joven que seas, porque también hay muchas veces que cuando hablamos de juventud nos imaginamos una juventud y la juventud es hiperdiversa, Efectivamente. porque no es lo mismo ser mujer joven que hombre joven, que ser una persona racializada Con que no discapacidad. serlo, Eso es. etc., ¿no? Entonces, bueno, en este sentido trabajamos muchas cosas. También tenemos, esto parece un poco la teletienda, pero no lo Bueno, es. no, sí, un poco sí. Promoción. Desde el año 2006 nosotras hacemos el observatorio, ahora se llama de emancipación, que lo que hacemos es sacar los datos en relación de la vivienda y la juventud y ya llevamos 3 informes consecutivos con la peor tasa de emancipación. Actualmente solo se emancipa el 15,8% de las personas jóvenes y voy a hacer un asterisco porque decimos esto, pero realmente la edad media de emancipación es 30,4 años. Y justo viene bien la pregunta que tú has hecho al inicio, ¿no? Sobre si eres joven o no. Si hemos dicho que se deja de ser joven a los 30 años, realmente los datos nos dicen actualmente Que los que la jóvenes gente no joven no se pueden emancipa. La gente joven Te se emancipa cuando deja de ser cuando joven. dejas de ser joven, ¿no? Es Y una esto es barbaridad, un temazo, porque también en relación a lo que tú decías al principio, ¿no? Afecta al proyecto de vida, porque una casa no es solo 4 ladrillos, sino que es donde tú te desarrollas y haces tu proyecto, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotras pues nos reunimos con el Ministerio de Vivienda o a través de los consejos de la Juventud autonómicos con sus consejerías correspondientes y hacemos mucha incidencia en este sentido, ¿no? Y una de las cosas que nosotras reivindicamos es que el parque público de vivienda en España es muy pequeño, es de un Sí. 2-3%, cuando en el resto de Europa llega casi al 20%, ¿no? La media Entonces, es del 10% en Europa, pero hay países que Hay países efectivamente que llegan están hasta el como 30%. Viena, claro, Sí, que están- Viena, creo que es la ciudad de Viena, que no es un país en están- sí, están- creo que es hasta el 50% Sí. de vivienda pública. Sí, entonces- o sea, hay otros modelos posibles. Claro, entonces justo Existen. nosotras, una de las demandas que hacemos es aumentar este parque de vivienda pública y que el régimen de vivienda sea pública desde que se construye hasta el final, porque también ha pasado muchas veces, ¿no? De que con el paso del tiempo de repente esa vivienda pública Ha dejado de ser. serlo. Entonces queríamos preguntarte a ti, ¿no? ¿Tú crees que es importante aumentar el parque de vivienda pública? O también en plan, bueno, ¿qué otras vías se pueden explorar? No creo que sea importante aumentar el parque de vivienda, creo que es una necesidad. O sea, es más que importante, es una necesidad y es una de las cosas que divide nuestro país. También hay datos que nos señalan que el acceso a la vivienda es la causa número 1 de desigualdad en España. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Una España desigual o una España que quiere caminar unida hacia un lugar en el que, independientemente del lugar en el que hayas nacido, tú puedas tener un lugar en el que vivir? Total. Me pone muy triste porque yo siempre digo que soy patriota y ahora os explicaré por qué. Porque me gusta pensar que nuestra existencia en España tiene una responsabilidad, no solo un derecho, sino que también tenemos la responsabilidad de dejar un país un poco mejor a la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? Sí. Y el construir con dinero público, que es dinero de todas y todas las españoles, vivienda pública y luego coger esa vivienda pública y regalársela, cedérsela a fondos buitre o pasarla luego al libre mercado para que luego se pueda vender a un precio que cada uno ponga el suyo. Eso es ser un español de mierda, honestamente, y lo siento muchísimo, ¿eh? O sea, el pensar, yo he llegado antes y tengo por tanto más derecho que tú, es de ser
ponedme un pip si hace falta, un grandísimo hijo de la gran puta. No, es verdad, porque es una cosa que a mí me atraviesa y me duele un montón. Pensar que hicimos un esfuerzo económico muy grande como país para construir un parque de viviendas nacional, para salir del chabolismo. Yo estoy defendiendo una cosa que ideológicamente yo no comparto, ¿no? Porque se construyó gran parte de ese parque de viviendas durante la dictadura franquista, pero era parque de vivienda pública y debería haber continuado siendo parque de vivienda pública. Si actualmente no se hubiese privatizado, tendríamos 4 millones de viviendas, o sea, más, tendríamos una gran cantidad de vivienda pública y tendríamos la crisis habitacional totalmente solventada. Sí. ¿Cómo puede ser que en 2025 estemos discutiendo estas cosas? Es súper triste. Lo es. Es súper triste de repente poner un vídeo en redes sociales diciendo simplemente que necesitamos vivienda para entrar, lo que ya no somos jóvenes, y que te salgan 4 José Manueles desubicados diciendo es que la propiedad privada, a ver si me vas a decir tú al precio al que yo tengo que poner un piso. Amor, tienes un piso que se pagaron tus padres con una hipoteca y está en Parla. No eres un gran tenedor, ni eres un gran propietario. Eres un puñetero pringado, como todos nosotros, y deberíamos dejar de discutir entre nosotros, que somos hermanos, aunque votemos diferente y pensemos de forma diferente, porque todos vamos hacia el mismo lado, hacia vivir mejor. Pasa lo mismo con el urbanismo, ¿no? Yo tengo discusiones enormes con gente que te defiende, por ejemplo, que el urbanismo no tienes que quitar los coches para poner árboles. A ver, ¿somos tontos o qué pasa? Todo el mundo quiere vivir cerca de masa arbórea porque respirarás mejor. Claro. Me da igual a quién votes. Tú al final del día quieres vivir y respirar bien. Mejor, sí. ¿No? Entonces, ¿por qué estamos en enzarzados y enfadados con unas batallas que lo único que hacen es separarnos y mejorar a los que nosotros tenemos por encima? O sea, y también en ese sentido como que nosotras vemos como que se ha deshumanizado mucho este tema, ¿no? Y nos pasa cuando hablamos de esto, que obviamente la vivienda ha dejado de ser un problema exclusivamente de jóvenes y ya es transversal a toda la población y a toda la sociedad, pero parece, ¿no?, que cuando hablamos de... O sea, nosotras nuestro discurso es bastante intergeneracional, de nosotras queremos vivir mejor porque entendemos que si nosotras vivimos mejor, los de detrás vivirán, y porque entendemos que los que son más mayores también tienen que vivir, ¿no? Pero lo que recibimos por parte de adultos o no adultos, pero sobre todo adultos, es en plan de esfuérzate un poco más, es que no te estás esforzando lo suficiente deja para de tomar café. Claro, y es no como, vayas de viaje. Oye, que esto se ha ido ya de ahí, o sea, Netflix. Que los sí, quítate las suscripciones a plataformas para que así puedas pagarlas. Entonces, claro. Y es como... No, en plan, es un problema ya transversal y que afecta a toda una generación, y la deshumanización, ¿no? Porque es en plan de, es que me está afectando a mí, pero le va a afectar quizás a tu hijo, a tu hija, a tu amigo, y entre todas tendremos que hacer algo. Y ya hablando desde el egoísmo absoluto, señor, suélteme el brazo, que yo le tengo que pagar su pensión, entonces justo. Necesitaré un lugar en el que yo pueda desarrollar mi existencia para poder contribuir en el estado del bienestar, que soy feliz de la vida de tener un estado del bienestar, para que cuando yo llegue también tenga una cosa. Claro, no tiene ningún tipo de sentido. Es que es un cortoplacismo tan absoluto, es de ser, de verdad, de tener 2 dedos de frente. Es que te rompe el alma. Y una falta de empatía también, ¿no? Porque entiendo que, bueno, nuestros padres o otras generaciones han vivido una situación completamente diferente. O sea, yo lo pienso mucho y lo he dicho muchas veces. Mi familia, con una realidad sociocultural mucho peor a la mía, ahora mismo dispone de un piso que era de una VPO en propiedad, que yo me planteo, ahora mismo, yo jamás podré conseguir eso, ¿no? Y pienso, otras personas con otras condiciones mucho más desfavorables, porque han tenido condiciones mucho más desfavorables en materia de estudio, en acceder a la educación, en materia de empleos, en materia de salarios, han conseguido algo. Y ahora, otras generaciones con otras realidades, vemos que nunca más lo vamos a conseguir. Entonces, esas generaciones más mayores no tienen esa empatía porque piensan, claro, yo me esforcé mucho. Y es verdad, mis padres se esforzaron mucho. Nadie le quita ese esfuerzo, pero nosotros también nos esforzamos. Efectivamente, y nosotros nos esforzamos igual, pero no tenemos las mismas recompensas. Eso es el tema. O sea, pienso, por ejemplo, en la típica, sin más, si nos trasladamos a los 80, ¿no? Una familia, padre, madre, 3 churumbeles... Podían comprarse un piso, nada más casarse. Sin necesidad de tener se casaba un trabajo, y se compraba un piso. Sí. Sin necesidad de tener un trabajo que ahora entendemos como... que no eran ingenieros en Telefónica. Era una cosa, un trabajito normal, que igual la mujer, el hombre cobraba más que la mujer, y entre los dos completaban un sueldo de clase obrera trabajadora normal, y se podían comprar un piso de clase obrera trabajadora normal. Pero es que ahora la clase obrera trabajadora normal no puede comprarse pisos. Se están empezando a comprar habitaciones. Es totalmente anacrónico. Hay que poner una solución a esto, porque de verdad...
no vamos a llegar a más de una década. Vamos a llegar a unos puntos en los que la única solución, y no querría yo llamar a la violencia, va a empezar a ser quemar casas, quemar containers. Y no queremos llegar a eso, porque queremos vivir tranquilamente. Sí, claro. O sea, y sobre todo también porque, y nosotras hablamos mucho de esto, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, a lo que vamos es que no hay, entre comillas, no hay un problema de salud mental entre la juventud, que lo que hay es un problema de vivienda. Y lo que nos hace es tener problemas de salud mental porque, como decíamos, no tenemos un sitio donde estar, no tenemos un sitio... Y ya no solo de salud mental, sino que esto está afectando también a la concepción de la democracia. Y si realmente queremos vivir en un sistema democrático, que queremos vivir como personas jóvenes en un sistema democrático, o se hacen unas actuaciones urgentes y se realizan medidas, o va a afectar, porque al final la gente joven lo que siente es que nadie está solucionando sus problemas y que nadie le está escuchando, ¿no? Que no importáis. Claro. Claro, no, me siento totalmente puedes hablar en primera ajenizado. persona. Durante estos minutos te lo permitimos. Pero mira, yo discierno en esto que has dicho, porque sí que, o sea, yo soy totalmente consciente de que nos atraviesan problemas de salud mental del mismo modo que nos atraviesa la precariedad, la violencia estructural del sistema opresor en el que vivimos, porque el capitalismo es eso, es estrujar hasta que no pueda más, es la clase trabajadora. Pero efectivamente la vivienda y el acceso a la vivienda es uno de los temas transversales que nos están atravesando la vida. Pero nos están atravesando la vida. Yo justo lo comentaba con un compañero antes de entrar aquí a hablar con vosotras. Jolín, yo de mi grupo de amigos me da un poco de vergüenza, pero soy al que mejor le va económicamente. Yo y mi marido tenemos bastante pasta, o sea, no jolines, de repente yo me quiero ir a no sé dónde, me voy sin mirar, pago las cosas sin mirar la cuenta. Eso es un privilegio a día de hoy. Y yo nací en una clase trabajadora, mi madre continúa siendo limpiadora de hogar. O sea, me refiero, soy plenamente consciente de dónde estoy y cómo lo he conseguido y que mi situación no es la que tienen los demás. Pero aún así, ¿cómo puede ser que yo esté en una situación económica en la que jamás me hubiese planteado estar de un privilegio absoluto y no pueda permitirme vivir en la ciudad en la que yo nací? ¿Cómo puede ser? No te estoy diciendo que yo quiera una casa de esas con escalinatas y leones de mármol a los lados, porque tampoco soy esa persona. No, aparte no es bonito. Pero jolines, tío, un lugar donde vivir, un piso normal, en el que tenga ventanas. ¿Sabéis lo que es una ventana? Es un cuadrado chulísimo en el que tú puedes ver al más allá. Y en el que no tengas que tener el comedor, la habitación y la cocina todo junto. Todo junto. Y además cuando romantizamos este tipo de precariedades es que es ridículo, roza lo ridículo. Ahora los jóvenes prefieren vivir en pisos pequeños. Los jóvenes prefieren no invertir en vivienda, pero en cambio comprarse conciertos y ir a no sé dónde. Amor, es que igual, para no que me dé un derrame cerebral, necesito cada 2 meses irme a un concierto y ponerme hasta el culo de cerveza, porque es que si no, estoy mirando todo el día la cuenta y me da un ataque de ansiedad. Pero esto es lo que hablamos, también desde el Consejo lo hablamos mucho, se habla mucho de conciertos, Netflix, me da igual, coger el billete más barato y irte por 30 euros un fin de semana a otro país. Si nuestros padres estaban todo el rato en el bar, ¿qué me estás contando? El tema está, al final, lo que está produciendo, y creo que es un poco lo que comentaba Pilar en materia de salud mental, o más de bienestar, es no poder imaginar un futuro. Entonces, cuando no puedes imaginar un futuro, solo puedes ir a lo que no es el futuro, que es el presente. A lo corto plazo, quiero ir a este festival, quiero ir a comprar con 1 año y medio de antelación, que yo ya estoy volviéndome loca con los tiempos que están sacando las entradas de los conciertos. No, loquísimo. Y lo de hacer cola online. Bueno. Yo que viví la cola de Taylor Swift diré que esto fue la guerra, literalmente. Ya, pero las conseguí. Entonces, me preocupa mucho que en vez de empatizar con esta gente, no se puede plantear ni siquiera si va a vivir en su ciudad, si no... Y lo que se puede plantear es, pues mira, me voy con mis amigas este fin de... En vez de empatizar con eso, lo que decimos es, no, la culpa es tuya. Y yo digo, te cambio todas mis suscripciones de Netflix, todos los conciertos a los que he ido este último año, que además desde que vivo en Madrid, voy a más de los que debería, te lo cambio por la posibilidad de tener un alquiler... Es que no sé si ya la palabra es digno. Pero yo eso ya no lo un imagino. alquiler que no haga que sobrevivas, sino que puedas vivir. Porque luego además yo lo noto mucho, ¿no? Yo no soy, nosotras no somos de Madrid, pero vivimos en Madrid y vemos un montón de gente de nuestro alrededor y al final, cuando decimos que la vivienda es el principal factor de desigualdad, vemos que la gente que tiene la oportunidad de estudiar o trabajar en la ciudad donde ha crecido tiene una capacidad de ahorro que es imposible cuando una persona joven se va a vivir a otra ciudad, porque el problema no es tener un mal salario, ¿no? Que también, y esto hablaremos en otro episodio de ello, sino que todo mi salario se va en pagar el alquiler. Entonces, ¿cómo voy a ahorrar yo para pagar la entrada de una casa o la entrada de la hipoteca de no sé qué, que yo ya ni lo sé ni lo pienso porque yo no sé cómo funcionan las hipotecas y no lo quiero saber? Uy, es una
cosa complicada. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Si no puedes ahorrar más de 40 euros al mes, 50 euros al mes. Entonces, a mí me genera a mí me toca mucho también, bueno, nos toca a todas este tema, pero me toca mucho también el pensar, es que somos una generación desesperanzada en este sentido. Y es que lo peor que podemos tener es una juventud desesperanzada en este sentido, porque estamos normalizando que esto pase y también lo comentabas tú, y no estamos sabiendo encontrar, bueno, no es culpa nuestra desde luego, pero no estamos sabiendo encontrar el cauce porque hemos asumido que esto va a ser así y que nuestros padres sentían, está todo literalmente por construir, todo está por construir, todo está por hacer, porque se encontraron un país, se encontraron un sistema en el que todo estaba por hacer, pero nosotros sentimos que está todo hecho, que está todo construido. Ilusionado. Hay una cosa que me ha parecido como muy bonita y muy importante como rescatar, que es esa la pérdida de esa capacidad de imaginar otros futuros posibles, ¿no? Es la definición de la humanidad. El hecho de poder imaginar que podrás estar mejor si haces X o haces B es lo que nos mueve como humanos. Si a ti nada más la hacer, te van a decir, ¿qué es lo que pasa ahora? Amorch, el mundo se está muriendo. La capa de ozono no sé qué. Las guerras por aquí. Todo está contaminadísimo. Tienes una tarjeta de plástico, ingieres una tarjeta de plástico todos los años en no sé qué. Es como... Jolines, pues es que es evidente que no voy a tener la capacidad de imaginarme un futuro mejor porque el presente está tan jodido que es que igual no quiero ni vivir el presente, vale, ¿sabes? Pero vamos a hacer el ejercicio. Venga. Vamos a intentar imaginar una ciudad donde las personas jóvenes tenemos cabida. O sea, ¿cómo sería esa ciudad? Parece una pregunta cosa difícil. Pregunta difícil. De examen ahí. No, yo ahora estoy muy in del solar punk, que es como... ¿Qué es esto? Seguro que os han salido los típicos memes o típicos vídeos que salen por redes sociales, que es como que ves a una persona tranquilísima, como arando algo de repente y con mucha tecnología, o sea, es decir, como una naturalización hipertecnificada, pero que la tecnología no busca el beneficio económico, sino el beneficio de vivir mejor. ¿Vale? Ya está. O sea, casas en las que tú puedas cultivar tu comida, calles que no estén pensadas solo para almacenar Los vehículos coches, privados, porque al final... Una cosa, un coche es como una lavadora o como una nevera. Es el electrodoméstico de alguien y está ocupando espacio público que yo pago también. Porque esa persona que tiene coche, yo tengo coche, pero porque yo lo necesito para trabajar porque me muevo mucho por España y no está toda conectada como debería estar. Bueno, esto. Esto da para otro episodio también. Claro, pero yo me hago responsable de mi coche y pago un parking para poder no estar ocupando un espacio público que debería ser para que los niños y las niñas jugasen a pelota, para que la abuela Encarna se bajase con su prima y estuviesen de charla en la calle comiendo pipas. Para que yo de repente tenga un problema con mi vecino o tenemos un problema común en el barrio, nos juntásemos y encontrásemos soluciones. Si diseñamos ciudades, plazas, calles y lugares públicos que nos separan y que lo único que hacen es identificar y señalar nuestras diferencias, ahí lo que estamos haciendo es separar, destruir y no poder y quitarle la capacidad de imaginar a lugares posibles a la ciudadanía. Y de aquí solo hay una solución posible: el colapso absoluto. Y no queremos eso. No. Sí. O sea, nosotros también hablamos justo mucho de esto, ¿no? De la falta de espacios públicos que han desaparecido. Entonces, la gente joven no tiene lugares donde juntarse porque... En el centro de Madrid no me puedo sentar en un lugar si no estoy pagando por consumir. Es que es eso. Pero qué locura es esta. Y eso afecta a muchísimas cosas. Afecta al poder tener conversaciones, al entenderse y sobre todo a la capacidad de imaginar, ¿no? Cuando hay a veces que les preguntas a otras personas jóvenes o a otros niños y niñas y construye tu ciudad ideal y no son capaces, te ponen los coches, te ponen tal, porque las tiendas. Hemos quitado toda la creatividad posible, ¿no? Y es una pena por lo que decía Andrea, porque al final nos queda, o sea, creo que también hay como un sentimiento de paralización que no es real, o sea, se pueden hacer cosas, nos podemos juntar, podemos... 100%. ¿no? Y en relación a esto también, antes hablábamos de construir vivienda pública, pero ¿qué otras cosas tú crees que son importantes para solucionar el problema de la vivienda? Recuperar todos esos pisos que salvamos con dinero público a través de la Sareb, que era el banco malo. O sea, cuando hubo la crisis inmobiliaria de 2008, bla, 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 una de las estrategias que encontró el gobierno de entonces fue crear un banco, que era el conocido como banco malo, que se comía con patatas todos los pifostios que habían generado pues la burbuja inmobiliaria, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de pisos que eran propiedad de la banca, que actualmente, a día de hoy, aún están vacíos.
esos pisos los hemos pagado con dinero público. ¿Dónde están? Yo no quiero que los vendas a fondos extranjeros para que luego me los conviertan en Airbnb. Yo quiero que los conviertas en vivienda pública. Si necesitas generar un órgano que lo que haga sea asegurarle al propietario o al gobierno en sí de que se están pagándolo, porque luego existe como ese relato de la ocupación o el no pago, ¿no? El impago de los meses, son problemas realmente a nivel de datos irrisorios. Estamos hablando que la ocupación creo que es como el 0,6% de los casos reales de problemática de vivienda. Estamos locos, ¿o qué pasa? Sí. Es súper triste. Sí. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues, por ejemplo, otras medidas, porque no existe una única medida mágica. No, claro, ojalá. Ojalá existiera una varita mágica. Claro, en plan de... es así, Doraemon, tiquití, magia. No, pero podemos hacer un montón de cosas. Lo que no podemos hacer es continuar como estamos haciendo ahora. No. Que es no hacer nada. No haciendo nada, o administraciones que anuncian cambios estructurales que jamás suceden, o entender la vivienda como un claim electoral que realmente luego no se traduzca en medidas reales para la gente. Pero desde regular los pisos a prohibir a la gente extranjera que no vaya a comprar una casa para vivir en España, ¿para qué la quieres entonces, amore? No la necesitas. Para venir una semana de vacaciones. No la necesitas. Si es de segunda vivienda, te la compras en tu país. Ay, que no te la puedes permitir en tu país, pues te jorobas, lo siento muchísimo. Y luego también está, bueno, da igual, es otro tema. Porque si no nos vamos de temática. Y una de las cosas que actualmente se están haciendo y que me parecen totalmente erróneas es incentivar con ayudas fiscales a los propietarios para que cumplan la ley. ¿Estamos locos? Es como si tú ahora me pagas a mí por conducir por la derecha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es totalmente... me refiero es totalmente absurdo. Es lo que tienes que hacer. Joder. Sí. Por ejemplo, cuando me decías antes que no sabía cómo funciona lo de las hipotecas. Es un mundo chulísimo, es el país de la piruleta. Rapidísimo, te lo cuento. Pero tú cuando pides una hipoteca, tú vas a una casa. Me ha costado una casa. Le pongo que vale 300.000 euros, ¿vale? Que es una casa que, bueno, tiene un precio decente, que ya es una puñetera barbaridad. 300.000 euros. Hemos normalizado una cosa que no tiene tipo de sentido. 45 metros, 300.000 euros, pero bueno, sí. Una locura. Dices, vale, me gusta. Dices, vale, necesito una hipoteca. Tienes que tener un porcentaje bastante alto de eso, un 20%, un 30%. Sí. Pero el banco, para darte a ti el 80% restante, va a mandar a alguien, a un tasador, que te va a decir el precio de la vivienda real. ¿Vale? Entonces te va a decir, a mí es que esta vivienda tiene un asoleamiento de no sé qué, tiene humedades aquí, no sé cuánto, si le falta la mitad del techo, y vale menos. En realidad no vale 300.000 euros, vale 150, yo te puedo dar el 80% de los 150. ¿Qué? Entonces es como, no si tenemos, claro, entonces, en realidad, no es un 20, ya no es un 20. Tú lo que tienes es, necesitas el 50% de la vivienda para empezar. Entonces de repente es como, si existe un formulario PDF que se pueda complementar y decir tantas ventanas, tantas puertas, tiene garaje, ¿esto vale no tiene esto? garaje. Si esto vale esto, si ese papel existe, si esa fórmula mágica existe, ¿por qué me cobras el doble? ¿Por qué se permite que el mercado ponga el precio que quiera? Si podemos ponderar perfectamente qué tiene precio y qué no. O sea, a cuánto debemos. Claro. Entonces, o me quitas eso, o permites o no permites que se pongan los precios a la babalá. Porque una cosa es el libre mercado y otra cosa es joder a la gente estafándoles. Porque es lo que está pasando actualmente en este país. No puede ser que a mí me permitan, me den una hipoteca, que yo pague la mitad de la hipoteca, de repente mi madre se muera, mi perro no sé qué, yo pierda el trabajo y no pueda pagar esa hipoteca y el banco coja y se queda con la vivienda entera y con todo el dinero que yo le he dado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, nos están tomando por tontos por todos lados. El sistema español de la vivienda está montado para mejorar la vida y para mejorarles la existencia a los que ya tienen recursos económicos. El ascensor social está roto. Reparémoslo en lugar de simplemente señalarnos entre unos y otros. Sí, porque cada vez además hay más hijos o hijas únicas y cada vez hay más personas con más propiedades y menos personas sin ninguna propiedad. Entonces estamos... Sí, que también, o sea, el tema de la herencia, ¿no? Que ahora creo que la única expectativa de tener casas para nuestra para nuestras generaciones... Es tan triste como esperar a que fallezca alguien. Es heredar y luego que también en plan... Pues a ver, o sea, porque yo también vengo de una familia obrera y que como mucho tengo una casa, pero tengo una hermana con la que tendré que compartir. Claro. Medio piso en Chirivella no es una herencia que a mí me permita. Y también se está demostrando ahora que, porque eso que tú comentas es súper es real, pero se está viendo un cambio también de tendencia. Nuestros padres venden sus pisos para pagarse las residencias. Sí. Entonces, en realidad, ese traslado de renta hacia nuestra generación, esa herencia, ya no existe para la gran mayoría de las familias.
familias, porque vamos tan así que igual una familia que ha conseguido comprarse un pisito pequeño en Parla no ha tenido la suficiente capacidad de ahorro, porque la vida es como es, para luego poder hacer frente a una vida en la que no tengas que estar suplicando ayuda, tío. Claro. Y es verdad que es muy fuerte. Yo no sé, yo creo que si estuviera escuchando este podcast en mi casa tendría ahora mismo una ansiedad. Ya, lo siento, lo siento mucho, persona que nos estás escuchando. Es importante, pero es normal. el enfado, pero creo tiene que estar acompañado. Entonces, un poco también por ir terminando, ¿no? Ir haciendo, pues bueno, preguntas un poco más esperanzadoras quizás, aunque bueno, el término de la esperanza también es planteable. Pero bueno, en plan, ¿tú eres optimista? ¿Crees que hay posibilidades de cambiar esto? Y si es que sí, un poco en relación, ya hemos ido como dando pinceladas, ¿no? Pero ¡sorpresa! ¿Cómo habría que hacerlo? En plan, ¿cómo? Así, de una manera directa. Sí. ¿A qué te refieres? ¿El de hacer el qué? ¿Cómo? O sea, perdón, no. No, en plan de, o sea, ya le hemos pedido a las administraciones ciertas cosas, ¿no? Pero, y hay que seguir exigiéndolo porque son ellas las responsables, pero... Sí, porque trabajan para nosotros, claro, al revés, ¿eh? Pero también en este sentido de la individualización que está habiendo, ¿no? Como también lanzar un mensaje de, oye, gente, que si nos juntamos, quizás podemos cambiar las cosas. Porque, uno, somos más, claro. Y dos, compartimos más entre nosotros que entre ellos. Yo siempre digo que tienes más en común que una persona que está durmiendo en un banco de la plaza de delante de tu casa que con Elon Musk. O sea, estás a un problema, que es perder el trabajo o alguna enfermedad, a estar verdaderamente viviendo en la calle. O sea, vamos a ubicarnos realmente de dónde estamos, ¿no? Sí. A tu pregunta, ¿eres optimista? No. No, porque soy una persona consciente y que sé perfectamente el momento histórico-social que me ha tocado vivir. Ahora bien, yo abrazo el optimismo y con nuestros amigos, además, siempre se me exige a mí en plan, ya, pero tú tienes una voz en redes sociales, tú tienes que ser optimista. Entonces hay como una cierta carga, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer? Efectivamente lo que estáis diciendo, juntarnos, no creer que el fracaso es nuestro, porque hay una cosa también muy individual. De Sí. no soy suficientemente válido, no lo estoy porque yo no me estoy esforzando lo suficiente. Efectivamente, de no eres tú, amore, es el sistema. Claro. Sí. Te iba a decir que está roto, pero no, el sistema está perfectamente diseñado para destrozarte la vida. No eres tú, o sea, es el sistema. Entonces, veamos todos juntos cómo podemos hacer que el sistema nos abrace, no nos azote. Y con esto, un poco la cuña publicitaria y un poco el eslogan del Consejo de la Juventud de España, que es asociarnos amplifica nuestro impacto. Creo que es el resumen para cualquier capítulo que pudiéramos hacer en este podcast y cualquier tema de conversación. Y nosotras desde el Consejo siempre defenderemos la necesidad de trabajar colectivamente por un bien mayor al problema individual que puede tener cada persona, que no estamos diciendo que sea negativo, hay que trabajar por los problemas individuales, pero siempre hay un bien superior, siempre hay algo que te mueve, que te puede hacer trabajar colectivamente, y las grandes luchas de este país y de este mundo se han conseguido colectivamente. Eso es. Y una pequeña cosa para terminar, disculpad. Si has heredado una casa o de repente tienes 2 pisos, sé lo suficientemente buena persona como para ponerlo a un precio que tú te podrías permitir. Es así de simple, es así de simple. ¿Me puedo permitir pagar un piso de 2.000 euros? No, pues no lo pongas a 2.000 euros, maricón. Bueno, tenemos una última sección. Sí, que puede haberla contestado sin saberlo, pero por vamos si allá. quieres decir algo más que no esté necesariamente interpelado con la vivienda también, es ahora tu minuto de gloria. Bueno, tenemos una sección que es el consejo a la juventud, el consejo del consejo, porque muchas veces, ¿no? Y lo hemos hablado en esta conversación, a la gente joven se le dice, tienes que hacer esto, tienes que tal. Nosotras escapamos de eso, aunque legalmente no seas joven. Nosotras te vamos a tratar ahora mismo como una persona. Me voy a ir de aquí tristísimo. Joven, además, vosotras tenéis la capacidad de darme el carnet de joven. No del todo, pero moralmente sí. Moralmente, claro. Pero bueno, un poco de ¿qué quieres transmitirle a la juventud? ¿Qué le dirías a la juventud que nos está escuchando? No tiene nada que ver con la vivienda, pero creo que es bastante transversal en muchas otras cosas que están pasando en nuestro país. No escuchéis a María Pombo. Leed. Vale, pues eso es un consejo que se puede extrapolar efectivamente a muchos factores de la vida. A muchos otros ámbitos. La verdad que el problema de la vivienda es tan grande y para nosotras como consejo es tan prioritario que daría para hacer una temporada únicamente hablando sobre vivienda. Pero queríamos darte las gracias de verdad por compartir este ratito con nosotras, por hablar con tanta claridad, ¿no? Sobre este gran monstruo que tenemos ahora mismo, este elefante en la habitación, porque faltan voces que pongan en... Bueno, que
que pongan voz a lo que realmente ocurre desde el plano en el que tú lo haces. Así que de verdad queríamos darte las gracias por venir y por acompañarnos, y a todas las personas que nos estáis escuchando con este primer episodio de la segunda temporada de Eternamente Jóvenes. Nos vais a tener en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Os pedimos que compartáis temas tan importantes, no porque nos hagáis publicidad, que también, sino porque compartáis temas tan importantes como es el problema de la vivienda, y que nos hagáis llegar cuáles son vuestras necesidades, qué os preocupa, qué queréis, de qué queréis que hablemos. Al final, esto es un proyecto, es un podcast hecho por jóvenes, pero para personas jóvenes. Sí. Os necesitamos para poder seguir construyéndolo. Así que, como bien decía, esto ha sido Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por y para personas jóvenes del Consejo de la Juventud de España. Y nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias.